Bueno, Gaby, ¿verdad? Hemos venido también desde Cristeria Centro, en una alianza con este espacio así, ¿verdad? Donde siempre también charlamos de terror, la fantasía de ciencia ficción, pero también desde otros espacios, ¿verdad? Como del arte en general, o también tocando puntos más específicos dentro del cine en sí. Entonces, bueno, ella es Raquel, ella es quien va a estar dando hoy. Y bueno, la tiene, pero que la disfruten. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Como decía, mi nombre es Raquel Gómez, soy historiadora del arte. Trabajo por ahora en Editati desde segundo, ¿verdad? Sí, soy fundadora de proyectos. Y con este ya tenemos 4 años, ¿verdad? 4 años de estar trabajando y dando este tipo de charlas y este tipo de relaciones. Entonces, pues hoy estamos aquí otra vez, ¿verdad? Acompañándonos y acompañándolas eh, eh, en este festival pues, que ya pues, que se va consolidando cada vez más. Bueno, hoy les vamos a presentar, o bueno, ya les voy a presentar esa propuesta, que es un análisis un poco, digamos, analizando el cine latinoamericano, pero no tanto el cine dentro de lo que es la cuestión más formal, ¿verdad? De lo que se puede entender como dentro de la formalidad del cine, de la estructura, de cómo se tiene que ver, de lo esperable, ¿verdad? Sino más bien de la contracultura, ¿verdad? De lo popular, de lo que en realidad no debería ser cine o no debería ser considerado como tal, entre comillas, ¿verdad? Porque recordemos que esto es una cuestión sumamente subjetiva, ¿verdad? Ahora, una cosa que vamos a explorar, yo digo, ya soy un poco aquí voy a ser una señora, pero ya ves que me dijimos. Este, una de las cosas que vamos a plantear desde el inicio, ¿verdad? Es que no vamos a dar juicios de valor, ¿verdad? No vamos a ver qué película es buena o qué película es mala, sino más bien lo que vamos a analizar es a quién está dirigida ese tipo de películas, ese tipo de cine, ¿verdad? ¿Qué es lo que el hitch, ¿verdad? O esta especie, digamos, de opciones, y tal vez no cinematográficas, no pueden ser programas, sino pueden ser series, entre otras cosas, le ofrecen al público al cual va dirigido, ¿verdad? Obviamente uno podría hablar aquí de qué categoría o qué categorización le podemos dar dentro del gobierno romano, pero en realidad no es una discusión que yo quiera traer acá, ¿verdad? Porque es algo sumamente subjetivo, ¿verdad? Que en realidad pues no tendría sentido pues en ese análisis que vamos a hacer. Y les digo vamos porque la intención es que ustedes también, ¿verdad? Ya, luego lo conversemos un poco más, ¿verdad? Ahora, lo primero que vamos a hacer es, pues, hablar qué es kitsch, ¿verdad? Kitsch es todo lo que se entiende como algo de mal gusto, que es pretencioso, que es de baja calidad, ¿verdad? A veces hasta exagerado o dramático, ¿verdad? Con demasiado color, con demasiadas formas, con una mezcla de tendencias estéticas o formales, ¿verdad? Que pueden ensuciar un poco el espacio. Generalmente el kitsch es entendido como algo decorativo, ¿verdad? Es decir, un espacio decorativo donde todo está mezclado con todo, ¿verdad? Y se ve realmente bastante feo, digamos. Yo lo traslado a nuestro lenguaje popular, yo diría, bueno, el kitsch, para entenderlo desde nuestra posición, es lo que nosotros llamaríamos polo, ¿verdad? Esa es básicamente la palabra como y propicia, idónea con la que podemos entender el speech, ¿verdad? Es lo polo, lo polo, Hola. polo, ¿verdad? Y en nuestros costarricenses, ¿verdad? Es aquello que alguien polo hace, ¿verdad? O decora, o crea, o usa, ¿verdad? Porque a veces el pitch también puede ser utilizado en esta ropa. Esa es la traducción. ¿Verdad? Entonces, es aquello que genera incomodidad, que no está dentro de una estética categórica, dentro de esta idea de lo bello, de lo adecuado, de lo proporcionado, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vamos a tener como eso.
Ahora, como vamos a hablar de Latinoamérica, también vamos a hablar un poco de lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Incluyéndonos dentro de ese proceso. Entonces, pues vamos a entender esa idea de lo polo, ¿verdad? Y además, ¿qué es lo polo? ¿Verdad? Porque también es un término sumamente subjetivo, ¿verdad? Para alguien algo puede ser sumamente polo, feísimo, nada que ver, ¿verdad? Y para otra persona es algo completamente llamativo, bonito, excéntrico, etc. ¿Verdad? Entonces esa línea divisoria entre qué es excéntrico, qué es polo, qué es kitsch, ¿verdad? Es realmente una línea muy invisible, digamos, ¿verdad? Muy invisible. Pero bueno, lo vamos a tener como algo como eso. O al menos es como así se entiende. Una de las características que tiene hoy la estética kitsch, ¿verdad? Es la exageración y saturación, ¿verdad? Es un uso excesivo de colores, formas y ornamentación, mezclas eclécticas, es decir, todo contra todo, ¿verdad? Es decir, texturas, colores, formas, estampados, etcétera, ¿verdad? Especulación sobre funcionalidad, no necesariamente, aunque ahora pues hay cosas muy funcionales y decorativas al mismo tiempo, pero digamos que es más decoración, a mí me refiero. Y diferentes técnicas y materiales. Ahora, para que tengan también presente, esto es el concepto gringo, ¿verdad? Ese es el concepto estadounidense de lo que es el kitsch, ¿verdad? Que también utilizan en Europa y en Asia y en otros países, pero es principalmente el concepto canónico de lo kitsch. ¿Verdad? Ahora vamos a ir analizando si realmente entra dentro de nuestro concepto de kitsch, ¿verdad? O si en Latinoamérica lo que existe. Pero bueno, dentro de esta idea de lo que nosotros podemos hablar de kitsch, todo ustedes lo pueden encontrar o lo pueden buscar, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante también. Estamos hablando de una conceptualización de la estética en otro espacio de producción creativa, ¿verdad? En los Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto, ¿verdad? Jokic se refiere más a su terminología de decoración, de estética, de color, de armonía, etcétera. ¿Verdad? Tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de conceptos estéticos, tenemos primero que hablar del contexto. Pero no podemos desligar el contexto o la estética o la forma en que se crea un objeto, un espacio, una producción artística de su contexto. ¿Verdad? Entonces no podemos hablar de Kitsch entendiéndolo, ¿verdad? O sin aterrizarlo en su contexto o en el contexto en el que es, ¿verdad? Entonces en ese aspecto también tenemos que entender que el concepto que estamos tratando, ¿verdad? Lo que se refiere a esto es meramente de otro contexto que no es el nuestro, ¿verdad? Un contexto ajeno. Ahora, ¿cabe dentro de nuestro contexto o no? ¿Verdad? Pero eso lo vamos a analizar, pero también es importante sacar, ¿verdad? Del contexto de ese espacio, pero también hay que entender de dónde proviene, ¿verdad? No lo podemos simplemente utilizar por utilizarlo, ¿verdad? No podemos simplemente decir, bueno, yo considero que el piso es eso, ¿verdad? Ya está conceptualizado, ya está hecho, ¿verdad? No lo vamos a inventar aquí, ya eso está producido, ¿verdad? Y de dónde viene y por qué viene. Entonces, eso es algo importante también de tener en cuenta. Todas esas consideraciones son consideraciones que se tienen en la conceptualización del kitsch, en esos espacios, en esos contextos, ¿verdad? Ahora, ¿qué se refiere? ¿O existe realmente el kitsch en América Latina? ¿Verdad? Yo les voy a poner dos casos importantes, si realmente existe o si le podemos llamar así, ¿verdad? En el contexto latinoamericano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos todas las características que decía que se supone que es el kitsch, básicamente toda Latinoamérica es kitsch, ¿verdad? O sea, entonces, en ese sentido, ¿verdad? O sea, todo lo que produce Latinoamérica, desde que respiramos, es así, ¿verdad? Pero entonces se puede entender el Cristo a partir de Latinoamérica o cómo se entendería el Cristo en Latinoamérica, ¿verdad? Yo les traigo dos conceptos que, por cierto, últimamente han estado como muy en boga, que es el maximalismo, pero todavía me cuesta pronunciar, que es una tendencia de diseño y decoración que aboga por la abundancia y la complejidad, siendo el lema más y más. Esto no es nuevo, es básicamente barroco latinoamericano. O sea, esto sí es nombre contemporáneo. Pero así como nos encanta contemporaneizar lo que ya hicieron en el pasado, pero pues, somos his, ya les dije.
Entonces, esto es algo importante, ¿verdad? El maximalismo. ¿Qué es maximalismo? Barroco latinoamericano. Nosotros desde la esencia cultural somos barrocos, ¿verdad? Nosotros no podemos evitar serlo. Y de hecho, esto es una tendencia de discusión últimamente que es la limpieza o el blanqueamiento de Latinoamérica en ese aspecto. Eso es un problema, ¿verdad? Que se está planteando desde la cultura en estos momentos, ¿verdad? ¿Desde dónde? O sea, el minimalismo lo que está haciendo es blanquear de alguna forma, ¿verdad? La cultura latinoamericana. No lo vamos a hablar aquí porque es un tema muy interesante, que es para otra charla. Pero digamos, en ese aspecto, ¿por qué hablamos entonces de maximalismo o barroco latinoamericano darle, este, para darle, digamos, los créditos a que los dice? ¿De dónde proviene? Pues de la colonia, ¿verdad? Ahí también es importante resaltar el contexto en el que provenimos, ¿verdad? No vamos a decir que la colonia fue lo mejor que nos pasó, pero tampoco podemos huir de lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Sucedió, es un acontecimiento que tenemos que asumir. ¿Cómo se asume? Bueno, en la cultura que absorbimos a partir de ahí, ¿verdad? ¿Cuáles culturas nos están representadas en ese momento? La cultura afrodescendiente, ¿verdad? La cultura afrodescendiente es esencialmente importante para lo que nosotros podemos entender como el barroco latinoamericano o el maximalismo, ¿verdad? Que ya aquí podemos hablar de eso, ¿verdad? Los colores, la música, el sabor de la comida, ¿verdad? Viene de esa herencia cultural que se gestó en la colonia. ¿Cuál otro? Pues obviamente los pueblos originarios, ¿verdad? Que son, yo le digo, esto es como construir una casa. ¿Quién es la base de la cultura latinoamericana? Obviamente los pueblos originarios, ¿verdad? Ellos son la base, son los que tienen, los que sostienen la cultura latinoamericana. ¿Por qué? Porque estuvieron aquí muchísimo antes que nosotros, ¿verdad? Luego, para ir construyendo esa estructura, ahora está la herencia afrodescendiente y luego, por supuesto, la herencia europea, ¿verdad? Esa mezcla de todas estas cosas es lo que yo les decía que nosotros somos barrocos. ¿Por qué? Porque tenemos esa noción de construcción de que todo lo que nosotros podemos crear viene desde el color, desde el sabor, desde la forma, desde la música, ¿verdad? En esencia. Entonces, es como cuando yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos, ¿cómo se entiende el barroco en Latinoamérica? Porque nosotros somos barrocos, vayan a la casa de sus abuelos, ¿verdad? La pared llena de fotos, ¿verdad? Que los marcos no tienen nada que ver uno con el otro, ¿verdad? Bueno, yo no sé si ahora los abuelos de las generaciones más nuevas tienen esos cuadros, pero mi padre a perritos dando cartas, ¿verdad? La vihuenta, los tapecitos, ¿verdad? Las porcelanas, ¿verdad? Eso es barroco latinoamericano, eso es maximalismo, ¿verdad? Colores, sillones que no se mezclan, ¿verdad? Nosotros estamos llenos de color en la comida, ¿verdad? Yo nunca podría comer un pollo que es blanco, ¿verdad? O sea, si el pollo está blanco es porque o está mal cocinado o sabe mal, digamos. Ya por ahí, ni siquiera lo he probado, yo sé que no sabe bien. Entonces, en la comida también hay mucho sentido, porque hay sabor, hay color, hay texturas, hay olores, hay etcétera, ¿verdad? La música, ni para qué, ¿verdad? La música latinoamérica está compuesta de muchísimas dimensiones culturales que atraviesan estas tres estructuras culturales que nos enriquecen. Y no solamente estas, todas las que vinieron después, ¿verdad? Tenemos que incluir a aquellas migraciones asiáticas, ¿verdad? Japoneses, chinos, entre otros, eh, y también, digamos, otras migraciones de afrodescendientes que no venían necesariamente desde África, sino que venían desde Estados Unidos, ¿verdad? Por el paso del banano. Entonces, toda esta mezcla de cosas, ¿verdad? Es lo que nosotros nos construye como cultura, ¿verdad? Lo que nosotros nos vemos. De hecho, de la forma en la que nos vestimos también, de la forma en la que hablamos, ¿verdad? Todo eso construye la cultura latinoamericana desde este concepto como el maximalismo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Está que nosotros podríamos entender desde el kitsch como la música popular, la televisión, la política, elementos esenciales de la vida colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo les puedo hablar del barroco latinoamericano de las catedrales, ¿verdad? O de las iglesias coloniales, ¿verdad? Que es la parte de la formal, ¿verdad?
La parte formal, la estética, bueno, es barroco, que los altares, que de madera, que el pan de oro, que las imágenes mostradas con ciertas características de pueblos originarios, etcétera. ¿Verdad? Esa es la parte formal, ¿verdad? Que yo les podría hablar. Pero ¿y la parte popular? ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros podemos considerar kitsch es más bien eso, la esencia de la gente, lo cotidiano, lo popular, la televisión, lo que consumimos, ¿verdad? Si ya de por sí decir que una casa es barroca, ¿verdad? Cosa con muchas cosas, también podríamos decir que lo que consumimos en la televisión es así, ¿verdad? Yo creo que aquí es importante mencionar los programas de televisión de producción nacional, ¿verdad? Aquí todo el mundo puede jugar aquí de que yo soy un académico, ¿verdad? Yo nunca veo esas cosas, pero todo el mundo ubica todo, Dana. Mínimo uno de los programas lo vio, mínimo uno, por lo menos por curiosidad, ¿verdad? O vieron la pensión, o vieron Escala de Vemos, o vieron esa Buenaventura, o sea, lo ubicamos, ¿verdad? Como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son cosas que nos trascienden a nosotros desde el colectivo, ¿verdad? Porque la gente lo ve, o las novelas mexicanas, o ahora que las novelas turcas y las novelas coreanas, pero todos hemos visto mínimo una novela mexicana, ¿verdad? O la ubicamos, o sabemos cuál es, o, ¿verdad? Las argentinas, que también fueron como populares en algún momento, o las brasileñas, ¿verdad? Entonces, algo de lo popular siempre está en nosotros, ¿verdad? Sabemos dónde está. Que las consumamos o no, eso va a ser, depende de qué vergüenza me dé decir, ¿verdad? Pero siempre está ahí, siempre trasciende. Entonces, no podemos simplemente decir que lo popular es algo que nosotros vemos desde aquí, ¿verdad? No, lo popular es algo que nos atraviesa como personas, como colectivo, ¿verdad? Entonces, esto es kitsch en Latinoamérica, se puede considerar así dentro del concepto que vimos de primero, o realmente es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo se mastica eso? Y otra cosa, cómo se mastica en la producción artística, ¿verdad? Eso es algo también muy relevante. ¿Hasta dónde la línea divisoria entre lo kitsch latinoamericano, ¿verdad? Se puede entender como tal, o simplemente es un barroco contemporáneo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es también necesario analizar. Ahora, nosotros lo vamos a especificar en un tema, que es el terror, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desde lo canónico hasta lo popular. Ahora, desde la idea de lo canónico, este, eh, ¿qué se entiende como cine de terror? Bueno, el cine de terror es una de los tantos géneros del cine, ¿verdad? En la producción cinematográfica del terror es considerado todo un arte, ¿verdad? Es un proceso artístico cinematográfico que se caracteriza por provocar al espectador, es decir, al público, sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, dolor, incomodidad y preocupación. ¿Verdad? En el terror hay varios subtemas, ¿verdad? Que es el terror psicológico, el terror, ¿verdad? El terror clásico, ¿verdad? El típico de que sale un monstruo y me asustó, ¿verdad? También tenemos a las figuras de estas ¿cómo se llama? Se me va la palabra. De, Body horror. ajá, ese. Bueno, la idea es que en el caso del terror tiene muchos subgéneros también. ¿Verdad? Que también nosotros como público hemos elegido cuáles nos gusta, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué sustenta el terror? ¿Desde dónde proviene? Bueno, el terror viene desde las antiguas, desde la, desde lo que nos podemos mencionar en la Edad Media con los monstruos, ¿verdad? Con los monstruos, cómo nos asustaban o cómo asustaban a las personas de la Edad Media, ¿verdad? Con esas cuestiones de la fe. ¿Verdad? ¿Quién va a venir por vos? Que el infierno, que el demonio, que si haces tal cosa te vas a ir, ¿verdad? Vas a pecar, ¿verdad? Entonces, el terror se viene construyendo desde la esencia humana, ¿verdad? A todo aquello que nos da miedo, todo aquello que no entendemos, lo podemos transformar en una historia de terror, ¿verdad? Obviamente, todo esto va a evolucionar y luego lo vamos a entender mejor en el siglo XIX, ¿verdad? Con todo lo que es el terror gótico en la literatura. Entonces el terror, o cine de terror no existiría sin la literatura misma.
¿verdad? Entonces la literatura es la que alimenta el terror, ¿verdad? Es el terror clásico que nosotros entendemos, ¿verdad? Del fantasma y del búho y del monstruo, ¿verdad? Entonces toda esa esencia del terror proviene de la literatura principalmente y luego pues se va a transformar al cine, ¿verdad? Y de ahí pues va a partir a muchos otros géneros que se van a ir, que están, digamos, a partir de ahí. Pero bueno, entonces también en ese sentido vamos a tener una estética, ¿verdad? ¿Qué esperamos nosotros de una película de terror, ¿verdad? Obviamente el personaje que nos puede dar miedo o que nos puede dar inseguridad o que nos va, en este caso, pues a matar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Siempre va a haber a alguien malo, ¿verdad? Alguien que nos está generando todas estas sensaciones de miedo, todas estas sensaciones de inseguridad, el que nos persigue, ¿verdad? En el caso del terror psicológico somos, o posiblemente el personaje es el que es el mismo, el monstruo, ¿verdad? Básicamente se habla de que en el cine de terror psicológico el monstruo habita al personaje, ¿verdad? Que eso es un terror, ¿verdad? Muy Edgar Allan Poe, ¿verdad? Que es como un terror que no se sabe dónde está, ¿verdad? No se percibe tal cual, ¿verdad? Hasta que ya el personaje lo puede decir o en el cine, o en la literatura latinoamericana, en Pedro Páramo. Bueno, en Pedro Páramo es esa esencia, al final no sabemos de dónde proviene ese terror, ¿verdad? Eso es algo muy psicológico, es muy interesante en ese sentido, pero siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay una presencia que nos genera eso, ¿verdad? Los personajes. Ahora, ¿cómo es ese personaje? Pero es un personaje malo, es un personaje que hace cosas que nos da miedo, toma sangre, nos puede transformar en un monstruo, nos puede transformar en algo negativo, estar a oscuras, ¿verdad? No es luz, es oscuridad, ¿verdad? Entonces, toda esta estética que nosotros entendemos como terror, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros podemos llegar y esperar cuando vemos una película, ¿verdad? El lenguaje, ¿verdad? La forma en la que se desarrolla la historia, ¿verdad? Todo eso construye una cinta de terror. ¿Verdad? De hecho, eso es algo como parte, digamos, de lo que funciona o no con una película de miedo, ¿verdad? Cuando mucha gente dice, ah, es que no me asustó, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Bueno, es que tal vez el personaje principal no da miedo, ¿verdad? Entonces, nosotros ya de por sí esperamos que el personaje nos asuste, ¿verdad? Si no hay nada más masoquista que alguien que le guste el terror y que vaya al cine a verlo, y sabe que se va a asustar. Sí. En el caso del cine latinoamericano, ¿no? Lo que les decía también proviene de conceptualizaciones no latinoamericanas, ¿verdad? Sino desde el inicio del cine de terror clásico, ¿verdad? Los famosos monstruos, ¿verdad? Que Drácula, Frankenstein, todo estos, ¿verdad? Que ahora Frankenstein está muy de boga, gracias a un tiempo. ¿Verdad? Que es como nuestro el director latinoamericano que ahorita está como dentro de esa esencia, pero Latinoamérica también posee un cine o una cartera de terror bastante interesante, ¿verdad? Una de las cosas que yo tengo aquí en el foro, porque no me la puse, no me la cambio, perdón. Una de las cosas interesantes de Latinoamérica es cómo percibe el terror, ¿verdad? El terror en Latinoamérica se percibe desde otra perspectiva, por supuesto. Así como percibimos el kitsch desde una perspectiva totalmente distinta, el terror lo vamos a hacer igual, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque nosotros, nuestras herencias culturales, coloniales, ¿verdad? Que ya mencioné, también nos heredan a nosotros historias de terror distintas. ¿Verdad? Que ahora nosotros transformamos en leyendas, leyendas urbanas, etcétera, ¿verdad? Mitos de personas, de personajes, de espacios, etcétera, ¿verdad? Entonces, el cine de terror latinoamericano se caracteriza principalmente por eso, ¿verdad? Porque rescata toda la oralidad del miedo a través de las leyendas, de las historias, de los mitos ancestrales, etcétera. Entonces, la idea de terror en Latinoamérica no necesariamente es igual, ¿verdad? A lo que nosotros podemos entender como el terror en Europa, ¿verdad?
Por eso es que cuando nosotros leemos terror latinoamericano es totalmente distinto, aunque tiene una herencia, obviamente, de los escritores europeos y estadounidenses, ¿verdad? No podemos leerlo igual, ¿verdad? No hay un padre páramo en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el terror latinoamericano se entiende desde una esencia distinta, ¿verdad? El miedo, o sea, nosotros nos dicen que va a salir el hombre lobo y es como, pero nos dicen que va a salir el cadáver, nadie sale en la noche. ¿Me explico? O sea, viene de otras esencias, ¿verdad? Igual que el vampiro. El vampiro para nosotros como cultura no tiene ningún sentido. Lo entendemos ahora porque lo consumimos desde la literatura extranjera, pero en Latinoamérica no tendría como, ¿verdad? No nos daría ese miedo. En cambio, el miedo de Latinoamérica proviene desde la moral, ¿verdad? Aquello que nos pueda castigar directamente a nosotros como, ¿verdad? Personas, cómo nos comportamos, cómo somos desde nuestra esencia. Y aún en la contemporaneidad, eso nos sigue generando angustia, ¿verdad? Esta primera película que está acá es Macario, ¿verdad? Es una película mexicana de 1960. El director fue Roberto Gabaldón, ¿verdad? Una de las cosas interesantes de Macari es que precisamente Macari cuenta una historia a través de esta cuestión de la herencia moral, de la leyenda, etcétera. Macari es una versión interesante de Ubieta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona muy humilde, agricultor, trabajador, que está en una situación económica súper mala, y resulta, ya le tienes spoiler, no sé, y resulta que él se encuentra a tres personas, ¿verdad? Y estas tres personas, ¿verdad? Es Dios, el diablo, ¿verdad? Y entonces creo que es el Espíritu Santo o la muerte. La muerte. La muerte. Entonces, estas tres personas, estas tres esencias, digamos, son espiritualidades, ¿verdad? Obviamente Macario en Europa es ¿y la muerte qué? O sea, para nosotros o para México, la muerte tiene una esencia muy, muy profunda, ¿verdad? Y en ese aspecto, pues tiene mucho sentido esta cuestión de que él tenga esa prueba de estos tres seres espirituales, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de lo que, bueno, no sé si ustedes conocen Ubieta, pero Ubieta también tiene un encuentro con la Virgen, ¿verdad? Con Jesús, con el demonio, ¿verdad? Entonces, esos tres elementos esenciales desde la moral, ¿verdad? Son fundamentales y es total y completamente historias, ¿verdad? Desde la oralidad colonial, ¿verdad? Macayo lo trae a 1960, ¿verdad? Entonces, es una historia también que no se puede desligar de a poco de la política, porque Latinoamérica también la atraviesa siempre, pero que también está influenciada por eso, ¿verdad? Entonces, el terror en el caso de Macario, que es una película referente, ¿verdad? Proviene de ahí, desde la leyenda, ¿verdad? Luego está El vampiro negro de 1953, ¿verdad? Que el director es Román Viñoli, ¿verdad? Es argentino. Y en el caso de esta película, ¿verdad? También tiene una cuestión, digamos, del vampirismo, de quién es el vampiro, cuál es el comportamiento de este, ¿verdad? Quién asusta, quién consume. Pero es también una cuestión también de un terror, ¿verdad? Que no se entiende, ¿verdad? ¿Dónde está el personaje de terror en ese aspecto? Hay mucho también de leyenda local, ¿verdad? Del contexto argentino, propiamente. Ahora, uno de los más interesantes es esta, La mujer del animal, ¿verdad? Que esta es una producción colombiana que es del 2016 de Víctor Gaviria, perdón. Esta película es un terror muy humano. ¿Por qué? Porque es de la historia de una mujer que huye de un hombre que la golpea, abusa de ella, precisamente. Entonces, el monstruo es totalmente claro quién es el monstruo, con su esposo, ¿verdad? Es su abusador. Ahora, ¿por qué se puede considerar esta película como una película de terror? Porque es una película que genera angustia, ¿verdad? Es una película en la cual la mujer huye constantemente de su agresor y que ha prometido, obviamente, asesinar a ella y a los hijos.
Ahora, una de las cosas muy interesantes de esas películas, que son películas que se pueden encontrar en muchos lugares, en Costa Rica han tenido producciones así, que eso no es algo fantasioso como en las otras, ¿verdad? ¿Verdad? Que son personajes de fantasía o monstruos construidos a través de esos seres míticos, sino que más bien es totalmente real, ¿verdad? Eso es algo que posiblemente lo más tenebroso es que pasa a diario, todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces, ahí ya no podemos hablar de un ser místico ni de una leyenda, es más bien de un comportamiento social que tiene tintes de miedo, terror y etcétera, ¿verdad? Y el otro, que es una película costarricense, Delirio, del 2024, no sé si la fueron a ver, ¿verdad? Es de Alexandra Latichev. Ella, pues en esta película, es una película de terror psicológico, ¿verdad? En la cual también, ¿verdad? Se viene contando la historia, que también es una cuestión interesante porque es un terror psicológico que no necesariamente está ligado con algo fantasioso, sino que también está ligado con una experiencia real, ¿verdad? Es una experiencia que ellas viven conviviendo en esta casa, ¿verdad? Con sus propios miedos, con sus propias inseguridades, con unos factores externos que genera este tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, esas son las producciones latinoamericanas. Y la producción latinoamericana, la estética latinoamericana, viene ¿verdad? De lo ideal, de la leyenda, de la parte contextual, es decir, del contexto sociocultural, ¿verdad? De los países latinoamericanos. Ahora, cuando hablamos de kitsch, hablamos de ¿verdad? Aquellas películas de las cuales no se espera que sean películas de terror, no cumplen absolutamente con nada de eso, ¿verdad? Lo interesante de este tipo de películas es la ruptura. ¿La ruptura de qué? Del canon, ¿verdad? Obviamente, si ustedes ven esas películas, especialmente por el contexto histórico, que son bastante más viejas, no dan miedo, dan gracia, ¿verdad? Pero no están dirigidas hacia un público que vaya a asustarse. ¿A quién va dirigida estas películas? Al público popular. Para que nosotros podemos jugar en esas dos partes. A veces somos público conocedor, entre muchísimas comillas, porque eso significa muchas cosas, ¿verdad? Y a veces somos público popular, ¿verdad? ¿Por qué alguien consumiría una película por esto o de esto? Por entretenimiento. Ahora, hay que entender que la figura principal es un ser heroico, ¿verdad? ¿Quién es el santo? ¿Verdad? Es una figura importantísima para la cultura mexicana y para la cultura latinoamericana, ¿verdad? Porque tú no vio la lucha del santo, pues se está perdiendo de la figura importantísima. Entonces, resulta que una figura canónica popular que ya de por sí daba show de lucha libre en México y que se hizo sumamente popular en Latinoamérica decide ser actor. Nada nuevo, ¿verdad? Pero resulta que él se lleva a todo su público, ¿verdad? Para que vean y consuman sus películas. Y una de las cosas interesantes es que él decide hacer terror, pero él es el salvador, ¿verdad? Entonces resulta que incluye otro personaje que es el quien lucha contra el miedo, quien lucha contra el vampiro, quien lucha contra este monstruo que nos puede atacar. ¿Verdad? También una de las cosas que tiene interesante este tipo de cine, ¿verdad? Es que busca encontrar de muy bajo presupuesto, pero busca encontrar el cine, la estética del terror. Entonces ustedes van a encontrar espacios, digamos, con las telas de araña, ¿verdad? El monstruo, el maquillaje, ¿verdad? Toda la intencionalidad estética de crear una película de terror, pero sin esa esencia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su intención no es dar miedo, ¿verdad? Sino es encontrar o canalizar a partir de ahí algo que se vuelve cultural, que se vuelve popular y que de alguna forma se vuelve entretenido, ¿verdad? Aquí lo importante ni siquiera es quién asusta, ¿verdad? Ni siquiera es por qué nos asusta, sino que aquí lo que importa es la figura central, que en este caso es el santo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué el público popular, es decir, nosotros consumimos esto? Porque nos entretiene,
¿verdad? Ahora, si nosotros analizamos la película en sí, fotografía por fotografía, ahí nos vamos a dar cuenta que esto es completamente kitsch o maximalismo latinoamericano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo este estético, o sea, hay música, hay escenas de lucha, hay, o sea, esto es como ver un arroz con mango, dirían por ahí en Cartago. Eso es como un arroz con mango de todo, de lucha, que de música, que de cine, que de miedo, que, ¿verdad? Es todo. Y es la forma de interpretar lo canónico, ¿verdad? Es decir, yo interpreto a partir de ahí lo que puedo entender, lo canónico, que hace un santo luchando contra Drácula, empezando porque ni siquiera tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, ahí yo digo, o la idea es tomar la esencia, ¿verdad? Drácula como esa figura canónica del terror, ¿verdad? Y transformarlo en algo completamente distinto, ¿verdad? Hasta el hecho de que yo tengo el atrevimiento de luchar contra él, ¿verdad? Y ganar. Exacto. ¿Verdad? Porque evidentemente el santo siempre gana, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? También hay una cuestión importante, digamos, ahí, bueno, el santo tiene como 1000 películas de terror, está la de los zombies, la de las mujeres vampiros. Esta de las mujeres vampiros es toda una cosa. Porque además es esta idea de lo erótico, de la vampira sexy, ¿verdad? De todo esto es una cosa interesante, pero bueno, ahí es donde radica entonces lo que yo podría proponer como la esencia del kitsch latinoamericano en el cine de terror, ¿verdad? Que está profundamente ligado a lo popular, ¿verdad? Obviamente esto no va a estar en Cannes, ni va a recibir 14 minutos de viejo, dan aplausos, pero funciona y se consume y se sigue consumiendo, ¿verdad? Todavía en México se hacen festivales de terror donde ponen las películas del santo, ¿verdad? Y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo, digamos, de estructura cinematográfica o de dirección cinematográfica que se sale de lo esperable, ¿verdad? Aquí perfectamente nosotros no sabemos que nadie nos va a asustar, pero que sí nos vamos a entretener un montón. Ahora, el otro caso, bueno, ese es parte del santo, O sea, las ¿verdad? momias de Guanajuato. Esas son las momias de Guanajuato. Yo la vi, es buenísima. Ahora, lo que me encanta es que, digamos, ellos pueden, a ver, ustedes pueden decir, pero es que la trama es ridícula, pero es que esto, que lo otro, pero es que, qué polada, ¿verdad? Que se entiende mejor así, qué polada. Pero, o sea, ellos no escatiman en gastos, digamos. Tenía que hacer las momias, levantarse, el maquillaje, la ropa, la preparación de los actores, o sea, a pesar de que ustedes digan, sí, esto sí tiene un presupuesto, pero, ¿verdad? Ellos buscan la esencia, pero entendida desde su punto de vista, ¿verdad? Dirigida a esa voz popular, ¿verdad? O a esas personas, ¿qué es lo que buscan decirse, entretener, ¿verdad? Entonces, esta es una de las, eh, de las fotos, digamos, de la película, ¿verdad? De cómo ellos buscan similitud. No copiar, sino es como traer, ¿verdad? Es una apropiación. Sí, es una apropiación, esa estética, digamos, del cine clásico y utilizarlo, digamos, de películas como esta. El otro caso es este, por supuesto. ¿Verdad? Que este es el capítulo de las historias de miedo, o ahí las encontré como historias de terror del Chavo, ¿verdad? Que es cuando el Chavo y la Chilindrina se ponen a contarse historias de miedo y al final terminan asustándose por cualquier cosa, ¿verdad? Esa es la esencia de lo popular, ¿verdad? Del kitsch, ¿verdad? Llevado a la televisión. Recordemos que no es solamente cine, es televisión también, ¿verdad? Ahora, porque también hay que sacar esta idea de que el cine se consume solamente en salas de cine, también se consume en las casas y ahora con el streaming se entiende mejor, ¿verdad? Pero en esa época, ¿verdad? Para quienes no podían ir al cine a ver películas del santo, tenían al Chavo, ¿verdad? Y nosotros también lo consumíamos, fue súper popular, es más, hay gente que todavía yo les menciono esto y empiezan a cantar la canción de Don Ramón. Nosotros no. Entonces, toda esta esencia, digamos, de lo que se entiende como el terror,
una de las cosas interesantes de lo que plantea el programa del Chavo es la cuestión de la leyenda, ¿verdad? Que les decía. Estas son historias que ellos se cuentan, ¿verdad? Como hablar de la Llorona, ¿verdad? Principalmente, que es esta idea de que los va a perseguir una fantasma y que el fantasma los va a asustar, ¿verdad? Viene más de la cuestión popular, de la leyenda, del mito, ¿verdad? Obviamente, pues el Chavo no iba a contar una historia de Drácula y Frankenstein a la Chilindrina, ¿no? Pero sí esta idea de es que te va a salir el coco, es que te va a salir, ¿verdad? Te va a asustar la llorona, es que tal y tal cual, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? El consumo popular en la televisión también se ve de esta manera, ¿verdad? Y esta. A los espíritus. Los espíritus chuparreros. O sea, esta tiene memes, tiene, o sea, se ha replicado como en mil cosas. Hay otros programas que han hecho exactamente la misma escena, ¿verdad? Esto es posiblemente la imagen del terror más consumida en Latinoamérica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los espíritus chocarreros, ¿verdad? Que al final es el chavo que mueve la mesa y toda esta historia, ¿verdad? Tiene esa esencia muy latinoamericana, muy mexicana también. Esta cuestión de los espíritus, ¿verdad? De la brujería, de la muerte, ¿verdad? De la trascendencia. Pero en ese momento, ¿verdad? No se analiza como tal, ¿verdad? Yo podría decir así, esto era la brujas, ¿verdad? La representación de lo que es la uno y que la muerte, pero en realidad aquí la esencia es popular, ¿verdad? La gente consume esas velitas, ¿verdad? Que lo prenden y está la Santa Muerte y están otros santos, ¿verdad? Con esta intención, ¿verdad? Y eso es el reflejo más propio de, de lo popular en México y en Latinoamérica también, porque en todos los países latinoamericanos se hace de una forma distinta, pero se hace. ¿Verdad? Aquí en Costa Rica, por más que nosotros digamos que no, ¿verdad? Todavía tenemos esta idea de la limpieza y que el huevo y que, ¿verdad? Toda esta idea de la brujería también está ahí en la parte popular, ¿verdad? Tal vez no de una forma pública como si sucede en México, pero sí existe, ¿verdad? Entonces los espíritus chocarreros es posiblemente la imagen más idónea de lo que es el quiche del terror en Latinoamérica, ¿verdad? Es toda esta historia, toda esta trascendencia, ¿verdad? De lo que es miedo en Latinoamérica contada a partir de la creencia popular, por supuesto. Para que obviamente nosotros no vamos a ver esto en cines, vamos a ver una película latinoamericana de esta idea o más canónica con esta esencia, ¿verdad? Posiblemente contada de una forma diferente, ¿verdad? Pero no así. Y en Latinoamérica, bueno, hablando de Costa Rica, ¿verdad? Que aquí a mí me encanta poner a mi público en evidencia. En la posición hubo varios varios capítulos de terror, pero este es uno, ¿verdad? Que estoy pasando suelto, ¿verdad? Ya con solo el nombre ya sabemos quién es, ¿verdad? Ya lo aterrizamos a nuestro contexto. ¿Quién es el Jesuitas? ¿Verdad? Diablo. El diablo. Y es nuestro diablo, ¿verdad? Si no hay Jesuitas en México, ni en Guatemala, ni en El Salvador, es nuestro diablo, ¿verdad? Que si ustedes se ponen a escuchar las leyendas en Costa Rica, el Jesuitas muchas veces en lugar de dar miedo, no da risa, ¿verdad? ¿Verdad? El tipo que, ay, aquí yo en este monte me peleé con el diablo, o sea, no hay campesino que aquí no diga que se peleó con el pisuicas, ¿verdad? Entonces, el pisuicas tiene esta idea de que sí, es el demonio, ¿verdad? Es todo lo que es malo, pero también es como una burla a ese demonio, ¿verdad? Es un demonio inútil, que no sabe engañar a nadie, ¿verdad? Miente, pero no miente bien, que es fácil de manipular, ¿verdad? Entonces, a nivel popular, el pisuicas es un pisuicas que al final de cuentas ni siquiera da miedo de sí mismo, da gracia. Por eso es que la idea de llevarlo a lo popular, como programas como La Pensión, ahí me van a disculpar la imagen, pero la tuve que sacar, ¿verdad? Desgraciadamente una imagen de cuenta. Este, eh, la idea del que su hija más bien da como, ¿verdad? En lugar de dar miedo y dar susto,
sí, es gracioso, es como esta idea del santo que lucha, ¿verdad? Con Drácula, si no es verdad, aquí vemos a alguien que está luchando contra el Pisuicas, ¿verdad? Imagínense llegar y decir es que el Pisuicas es el demonio, pero así de fácil, ¿verdad? Pero bueno, si no han visto, pues fijo sí. Este es uno de los capítulos, es súper simpático, ¿verdad? Este capítulo de la canción. Y luego, ya en lo más, digamos, de alguna forma más formal, que también eh, es como llevado a lo popular, son esta serie de, de programas que se publicaron en Canal 13 hace mucho tiempo. O sea, yo imagínate en esta historia de leyendas, ¿verdad? Que de hecho a mí me llamó muchísimo la atención porque estas leyendas muchas se dan mucho miedo. Realmente así, yo me acuerdo que yo vi la del Viejo del Monte y no dormí por semanas, digamos. Pero esta idea de estas series es rescatar el terror a partir de las leyendas costarricenses. Y hay una serie por cada leyenda. Está la bruja de Agua, Usadejos, está la del el Viejo del Monte, la Llorona, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Esto no solamente tenía una intención popular, sino además educativa, porque era dirigido para niños que estaban en las escuelas, porque en las escuelas se leían las leyendas. Entonces, muchas veces la tarea no era solamente leerlas, sino verlas a las 3 a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, este tipo también de historias narradas a partir de la, de la idea de lo que es el terror, a partir de lo popular, que luego trasciende a esa noción, digamos, educativa hasta los, ¿verdad? Porque educaríamos a los niños en leyendas que, ¿verdad? Ya ni siquiera son de nuestra época, ¿verdad? Porque todavía tienen un sentido importante dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Hay una pregunta que yo siempre hago: ¿cuáles son las leyendas modernas, en ese caso contemporáneas? ¿Verdad? Pero bueno, en este caso, ¿verdad? La intención aquí más bien es rescatar esa escénica, ¿verdad? Contemporaneizarlas además. Porque una de las cosas interesantes de estos capítulos es que no pasan en una época antigua. ¿Verdad? Usted no ve a los personajes vestidos de campesinos de una época, de principios del siglo XX. Y son gente, digamos, de la época de los 90, ¿verdad? Vestidos con ese tipo de atuendos, que están en las calles de San José pobladas, que salen de los bares más concurridos de la época, ¿verdad? Entonces es una forma también de modernizar la historia del terror, ¿verdad? Y ubicarla en un contexto más contemporáneo en ese caso, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión interesante, la modernización de la historia del terror, ¿verdad? Cómo se moderniza, cómo se hace más compleja, dependiendo también del contexto actual. ¿Verdad? En esa época pues fueron construidas así. Obviamente yo le pongo esto a, no sé, a mi hija que tiene 11 años y ya ella lo va a ver como, mamá, ¿cómo te vas a asustar con eso? Digamos. No le va a dar miedo porque ya no está dentro de su contexto. Pero traer la historia desde aquel Aquileo Echeverría que podía leernos o contarnos todas estas historias de leyendas y demás campesinas a los 90, ¿verdad? ¿Bajo qué contexto? ¿Verdad? Entonces, es muy interesante, ¿verdad? De entender, o sea, que en los 90 tenía miedo a que me saliera el caderno, pues sí, ¿verdad? Y funcionó y fueron muy populares en esa época y fueron muy consumidos, y tanto así que el Ministerio de Educación las tenía como parte de su, de su, de la Programa. línea, digamos, de trabajo para español, pues, entonces, en ese sentido, pues también así como nosotros podemos hablar de el Chavo, digamos, también tenemos series o programas, las obviamente no tan populares, pero que funcionan igual, ¿verdad? Nos llevan a nosotros con el contacto del miedo, del terror desde nuestra propia esencia. Ya pueden ser, yo termino. Sí, yo creo que ya no hay así como no puse el nombre, no puse una con gracias. Pero bueno, la idea, en este caso, obviamente, cuando nosotros hablamos de una propuesta como esta, no hablamos de una cuestión meramente hecha o concluida, mejor dicho, sino que más bien es una propuesta de análisis de lo que podemos observar, de lo que calza, de lo que no calza. Por eso es que yo les decía al principio que nosotros podemos hablar
desde el kitsch, obviamente entendido desde su contexto, pero yo hago la pregunta, ¿existe o no existe? ¿Verdad? En Latinoamérica, ¿cómo se puede percibir y cómo se puede percibir desde la voz popular, ¿verdad? Y temáticas de terror en mi caso de esa propuesta que les traje. No sé si tienen preguntas, comentarios, ¿qué les pareció? Bueno, ¿qué opinas de utilizar como igual los conceptos así como kitsch o que utilizando conceptos pues, que se construyeron, como tú misma dijiste, en otros contextos así latinoamericanos para describir, o sea, para describir, o sea, ¿tú qué opinas de eso? O sea, porque, por ejemplo, no es como algo que yo lo que pienso es que sí se pueden seguir ocupando conceptos porque siempre se pueden como resignificar, ¿no? Y aparte también ver cómo de alguna manera atraviesan en nuestro territorio, ¿no? Pero quería saber, o sea, como tu postura acerca de, o sea, con esto que todo lo que explicas, ¿crees que sí es bueno utilizar esta palabra? Tal vez deberíamos de buscar como una propia o algo así. Sí. Yo creo que, digamos, uno de los pecados que tiene Latinoamérica es eso, la apropiación de conceptos que no son suyos. O sea, y esto lo hablo en cuestión en general, en todo lo que es la plástica, ¿verdad? O sea, no solamente el cine, sino la plástica en general. En esto pues tenemos un gran vacío, ¿verdad? Lamentablemente Latinoamérica nunca se ha sentado a hacerse, bueno, no Latinoamérica, sino tal vez, es que me da también como cosa, los académicos latinoamericanos, ¿verdad? Sentarse a como a problematizar esta situación, posiblemente sí, pero no lo han como llevado a cabo, ¿no? Y es más fácil, digamos, en ese caso, pues utilizar ya el recurso que está hecho. Ya porque voy a inventar un concepto si ya está el kit, me explico. Entonces es como más fácil utilizarlo y traerlo a colación, digamos, en el contexto latinoamericano. Em, yo preferiría, digamos, desde mi perspectiva como historiadora del arte, es buscar un concepto más propio, digamos. Por eso es que yo les decía, digamos, ¿hay realmente kits en Latinoamérica? O sea, sí se puede entender como tal dentro de la conceptualización que les enseñé al principio. Yo diría que sí y no, ¿verdad? Porque vamos a ver, si nosotros tal cual leemos lo que es el kitsch, supuestamente, sí, Latinoamérica es kitsch totalmente, o sea, somos esencia así por la cultura, por la herencia, por lo que quieras. Ahora, em, por eso es que yo les traía esta idea del maximalismo, a que también, ¿verdad? Cuando yo leía el concepto, yo decía, esto es barroco latinoamericano, totalmente, o sea, simplemente que le cambiamos el nombre otra vez a un nombre o un concepto más europeo, ¿verdad? Aunque ya barroco estamos hablando de un concepto también europeo, pero bueno, de una esencia que ya existía en América Latina, ¿verdad? Entiendo que este contraste entre el minimalismo y el maximalismo ha sido como un contraste muy actual, ¿verdad? Especialmente por esta idea de que realmente, bueno, no puedo decir si es innovadora, pero yo lo estoy viendo hasta ahora, que es esta discusión del blanqueamiento de la cultura latinoamericana, que se tenga que parecer a Europa, que se tenga que parecer a Estados Unidos, porque Estados Unidos busca el minimalismo, ¿verdad? Nosotros no, en esencia, nosotros no tenemos ese recurso estético. Entonces, ahora sí, lo ideal sería buscar nuestros propios procesos de conceptualización de nuestra propia estética latinoamericana, ¿verdad? Ahora, yo no te las puedo decir porque aquí sería como dar mucho de no sé qué, ¿verdad? Yo el concepto no lo tengo, no lo conozco, ¿verdad? Obviamente yo hago lo que se ha hecho, ¿verdad? Traer a colación un concepto ya hecho, pero problematizarlo en este caso, ¿verdad? ¿Existe o no existe? ¿Verdad? De hecho, hasta problematicé el hecho de maximalismo, ¿verdad? Entendido desde dónde, sí, ¿verdad? Y cómo. Pero bueno, son los conceptos que actualmente son los que se utilizan. Pero sí, o sea, deberíamos empezar a proponer conceptos más que hablen de nosotros, porque vamos a ver, en algo como esto tan sencillo, que es meramente estético, ¿verdad? Aquí no hablé de política, ¿verdad? Y el cine latinoamericano o toda la esencia latinoamericana en el arte es política, ¿verdad? Y mucha gente dirá, no, mira, bueno, y, o sea, decirle a los artistas que no hablen desde su contexto histórico, ¿verdad? Es político, hay posición política y siempre, para bien o para mal.
¿verdad? Entonces, eso es algo interesante porque no necesariamente en otros espacios culturales se sucede, ¿verdad? No necesariamente en Estados Unidos todos los artistas tienen posición política, ¿verdad? Aquí sí, ¿verdad? O sea, imagínense lo que es hablar desde la política, ¿verdad? De lo que es el santo ganándole a Drácula, ¿verdad? O sea, es que ahí, me explico, hay una cuestión de esencia ahí, ¿verdad? Pero sí, o sea, analizar Latinoamérica siempre es complejo, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas, pero sí, debería existir conceptualizaciones más nuestras. Claro. ¿No se considera que nosotros como que colocamos la etiqueta de alguna creación, alguna producción, así, ¿no? O una pieza de arte? Con kitsch sí tendría como una perspectiva un poco más como clasista, por ejemplo, como cuando dicen como el arte, ay, ¿cómo se llama? Vaginal, ¿no? Ujú. Que esta parte de vaginal que realmente simplemente porque no lo pone Europa, ¿no? O no es una pintura simplista, sino además como en Tepito y así. Entonces, como no entra dentro de de la academia, por así decirlo, ¿no? Dentro de esa perspectiva blanca, pues por eso solamente se llama marginal, ¿no? Entonces, creo que utilizar también la definición de kitsch aquí sería como una manera marginal, clasista. Sí, totalmente, y totalmente de resistencia también. Claro. ¿Verdad? Hay una cuestión interesante en en esta pregunta que vos haces, porque vamos a lo mismo, hay posición política, ¿verdad? ¿Por qué los marginales latinoamericanos siempre se mueven dentro de la marginalidad? Se mueven dentro de esa marginalidad porque tienen una posición política entre lo canónico, ¿verdad? ¿Qué es lo canónico? Ir a, no sé, a las exposiciones europeas en esos espacios canónicos como, no sé, escuelas de bellas artes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a hablar de algo yo vi, bueno, si no lo han visto, vean, el documental de Juan Gabriel, lloré desde principio a fin. Sí. Pero hubo algo que, sí, o sea, pero hubo algo en ese documental que es precisamente lo que estás diciendo, cuando Juan Gabriel va a ver los artes se deconstruye, o sea, se cayó la estructura es que Bellas Artes es para quién, para el público de clase alta mexicano, ¿verdad? El blanco, ¿verdad? El conocedor, o sea, a mí me sorprendió mucho, ajá, que hasta los mismos músicos tuvieran esa resistencia a tocar para él y que él tuviera que convencerlos. Yo, era Juan Gabriel, lo hubiera hecho que sí, pase, lo que usted quiera, ¿verdad? Pues sí, pero bueno, en esa época no se veía así. Pero me explico, ¿verdad? A donde quiero llegar. Eso es la marginalidad. Cuando se transforma en que lo popular llega a sus márgenes y los toca y los transforma y los reconceptualiza. O sea, nunca más en la historia de la música latinoamericana, porque ya cuando Gabriel trascendió a México, la verdad, se ha llegado a un momento tan emblemático donde lo popular llega y dice, esto es mío. Ahora todo el mundo lo hace, pues todo el mundo toca con la filarmónica. Ujú. ¿Por qué? Pero ser el primero en la ruptura, ¿verdad? Ahí, que además también cuando tocan con la filarmónica es como adaptarse a ellos a la filarmónica. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. El punto es ese, ¿verdad? Esa marginalidad. ¿Por qué es tan fundamental? Porque siempre es el que genera ruptura. Porque el santo fue tan popular en sus películas de terror? Porque generó la ruptura con lo que se entendía como terror canónico. Igual que la pensión, igual que las leyendas, ¿verdad? Aquí, tal vez en el caso costarricense es muy micro, ¿verdad? Muy chiquitito, pero se hace, ¿verdad? O sea, siempre tiene que haber esa tensión dentro de lo popular y lo canónico, que a mí me parece maravilloso que en Latinoamérica sea así, ¿verdad? Siempre hay alguien que dice, ah, no, ¿verdad? Siempre. Y esa tensión es una tensión que no vamos a ver en otra parte, ni en Estados Unidos ni en Europa. ¿Verdad? En Europa es como, vamos para allá, sí, todo el mundo muy ordenadito, muy bonito. En Estados Unidos tienen ¿verdad? Bueno, sí tienen obviamente su contrapeso con eh, bueno, con las comunidades afrodescendientes, pero también con ay, se me va el nombre, con los chicanos, ¿verdad? Entonces, hay contrapesos en Estados Unidos, sí, claro que los hay marginales, ¿verdad? Pero Latinoamérica siempre está en esa constante pulsión, eso es algo muy importante. Yo creo que eso es una esencia que jamás debería perderse en Latinoamérica. Gracias. No sé si te contesté. Pero sí, gracias. Me gustó mucho la presentación. Me acordé hace mucho, ya no sé en qué autor, pero me pareció muy interesante su definición de kitsch,
digo, probablemente era un poco, o sea, marxista, ahorita que estabas hablando de clases, y que la formulación era algo así, o sea, el kitsch es una manera de conceptualizar el arte popular para que las élites, ¿no? O las clases altas se den permiso de consumirlo, ¿no? Sin sentir que están incurriendo en el pecado del mal gusto, ¿no? O sea, es como una manera de apropiarse del arte popular, creando este concepto y como diciendo, ay, qué exótico, ¿no? Entonces, y darse permiso de poder consumirlo y decir, ¿no? Este ejemplo que pones de Juan Gabriel me parece maravilloso, porque justo hablaba con Mayra, eh, se llama? En México, un intelectual, Nicolás Alvarado se llama, que es un periodista cultural, se metió en graves problemas cuando murió Juan Gabriel porque hizo una reseña o empezó, sí, como a recapitular pues, la vida de Juan Gabriel y se atrevió a criticarlo. eh, y recibió, como dicen ahora los más jóvenes, mucho hate. Este, em, y cuando intentó defenderse, como que, como dicen ahora algunos jóvenes, se hundió más, ¿no? Porque hizo una frase de, yo no critico a Juan Gabriel porque fuera gay, sino por naco, ¿no? Por sus vestidos, sus vestidos ¿cómo se llama? De lentejuelas, sí. Sí, de lentejuelas, ¿no? Y, y creo que, o sea, este tema de justo, por veces, la marginalidad, ¿no? O sea, la marginalidad siempre existe en referencia justo a un canon, ¿no? Y creo que aquí el canon, pues es otra vez el colonialismo, ¿no? O sea, el canon es Europa, son los países que establecen qué es arte, ¿no? Este discurso de siempre, qué es arte, ¿no? Y qué es válido y qué se puede admirar o no. Y también me llamó mucho la atención esto que dijiste, ¿no? O sea, yo mientras te iba escuchando decía, las manifestaciones culturales, artísticas, y que nosotros podemos llamar también desde el punto de vista eurocéntrico, artesanales, porque incluso decir que algo es artesanal y no arte también me parece que es parte de ese colonialismo, ¿no? Cuando vemos los textiles, el arte de todas las etnias y todos los grupos, los pueblos ancestrales, no vemos kitsch nunca, ¿no? O sea, hay como un sentido de la proporción, los patrones que más bien nos remiten a la observación de la naturaleza, a la relación con la naturaleza, ¿no? Y por eso, bueno, a mí me encanta, y a todos nos encanta, ¿no? O sea, por ejemplo, en México amamos lo que encontramos en Oaxaca, en Chiapas, en los pueblos huicholes, todo su arte, ¿no? Vemos el kitsch, es solo en la mezcla, o sea, ya después de ser colonizados, de ser mestizos, cuando pareciera que queremos cargar con toda esa herencia, y como tú decías, ponerla ya sea en nuestra sala, ¿no? Y decorarlo todo, o ponerlo en lo que vestimos, y cargar con todo, ¿no? O ponerlo en nuestra música y también hacerla recargada, ¿no? O sea, creo que a mí me parece que la conversación sobre lo kitsch puede tener todo este asunto que puede ser, como te digo, marxista en términos de clases, pues, ¿no? Y cómo la clase opresora o la clase dominante decide qué es el arte y es el centro y todo lo demás es margen y todo lo demás es mal gusto, ¿no? O sea, por ahí dicen que también mucho del buen gusto no es tanto elegir, sino rechazar, ¿no? Decir qué es lo que no es válido. Eso me gustó mucho, pero también que sí creas una definición más concreta, como más en términos ya de elementos reconocibles, cuando hablas de este maximalismo, creo, ¿no? ¿Sabes? Y el barroco, pues, ¿no? Que es simplemente la saturación, ¿no? Y tener muchos elementos. Entonces, digamos que podemos hablar de kitsch desde todas esas perspectivas y sí, sí, sí es un concepto útil para describir. O sea, no solo es un debate político, filosófico o estético, pues, sino que sí tiene agarraderas como para poder describir ciertas cosas, ¿no? Y los ejemplos que pusiste, pues obviamente nos gustan mucho, el santo de me parece que es un fenómeno pero ahora, curioso, cuando decías que en Cannes no vamos a ver el santo, pero sí hay, creo que en Alemania o en algunos lugares donde hay museos, ¿no? Y hay como grupos culturales que adoran al santo, ¿no? Y digo, esta recuperación del kitsch como algo que ahora es trendy, ¿no? ¿No? Que es cool pero sí hay como una mirada arrogante, pues, ¿no? De decir, desde aquí
es divertido, es chusco, pues, ¿no? Y ahora lo podemos como rescatar, como dando toda la vuelta. En su momento fue popular, pero ahora puede ser rescatado, ¿no? Pero siempre con esa mirada como, no sé si arrogante, pero sí condescendiente tal vez, ¿no? De decir, Sí. lo podemos poner en un museo, ¿no? Lo podemos Sí, pasa exhibir. con todo el cine. Ya acabé, lo hablo de esto. Ah, sí. Te vas a, o sea, por ejemplo, uno de los países que tiene la novela más tipo novela mexicana, novela brasileña, novela mexicana, o lo que vos lo quieras, Pero en no, Alemania tienen novelas que hace más de 25 años que están ahí. O sea, tienen el mismo, o sea, el consumo televisivo de Europa es casi prácticamente igual en América. Consumen los mismos programas de reality show, los mismos programas de concurso, los mismos novelas. España tiene programas parecidos al Chavo del Ocho también. sí, Entonces, ¿qué pasa? Que hay o sea, hay como una, o sea, se endiosa y se idealiza Europa como si fuera todo intelectuales, pero también tiene una clase popular que es un concepto popular de las cosas, y vos ves, no sé, todo lo que es la cultura kinky en España. No sé si conocen la cultura kinky en España, y la cultura kinky en España es casi lo mismo que consumieron acá de la Argentina. Solo que son claro. flamingos, en Kitsch también, son para decir que yo sabía decir. Bueno, o sea, el flamenco es eso en España, lo mismo pasa en Portugal. Bueno, nada, o sea, digo, en realidad también hay que, para mí, de la misma lógica que vos tenés en México, el Teatro de Bellas Artes, o en Argentina, el Teatro Colón, qué sé yo, que no pertenece digamos, culturales, o a los supuestos artistas, a los artistas, en realidad, no son artistas, sí, son artistas que tienen que ser en el centro de la vida. En Europa, en otro lado, también existe esa cultura popular que son de la masa. Y ahí está, hay que ver también de qué lado uno se para de la vereda con hacer su historia y dejar de contar su historia. Como el problema realmente, o sea, realmente lo que decimos más, es, yo creo que primero decimos más sino el grupo, porque justamente la élite es lo que evita que hagamos una ocasión, ¿no? Que nos unamos. Pero es que creo que es cuando, yo creo que cuando nos europeos es más que nada esos pocos, ¿no? Esos pocos de la élite, esos pocos que tienen como el poder capital, ¿no? Esferas del poder que son los que finalmente van a decidir lo que es sí y lo que no, ¿no? Entonces yo creo que en Europa también pues hay barrios, ¿no? En Europa también hay kits, pero yo creo que cuando decimos como esta perspectiva, también es eso, ¿no? Del centro de Europa, de la una perspectiva capital, no, político. Y otra, me parece que pasa aquí, o sea, también, creo que también hay que, o sea, yo no tengo tanto conflicto, o sea, no me parece que sea tan conflictivo, ¿no? Estar en un bando de hegemonía por tu país hegemónico. Digo, eh, me parece que el concepto está en que si uno pretende ser artista, bueno, el concepto de arte es eso, el concepto de cineasta, artista, está, no sé. O sea, si vos te consideras un obrero audiovisual, te preocupa contar historia de ser mi. O sea, para mí redefinirnos nosotros como seres, más que estar preocupados por querer tener un título de propio que son propios de ellos. O sea, a mí el rol de artista no me ocupa, porque yo no quiero formar parte de esa línea. Entonces, también me parece que hay que también eso, o sea, cómo encaramos en todo caso nuestro perfil y nuestro camino hacia él. Que eso es una de las cosas interesantes que también lo mencionaban por aquí, ¿verdad? Es como, bueno, vos, o sea, cómo contextualizar, por qué seguir usando los términos europeos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no traerlos o conceptualizarlos desde América Latina? ¿Qué vos decís, verdad? ¿Por qué no tener nosotros nuestro propio sistema de estructura, de entendimiento, ¿verdad? Porque siempre traer a colación Europa. Desgraciadamente, pues bueno, es todavía como ¿verdad? Es todavía quien pone los términos en ese sentido, pero sí deberíamos nosotros crear la retroalimentación de decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguirnos viendo bajo la mirada de Europa desde lo entendido comunicano, ¿verdad? Por qué tiene que ser siempre así? ¿Por qué no buscar nuestras propias bases, digamos?
Yo pienso igual, de todas maneras, que hay conceptos que son, no digo irreemplazables, pero son muy difíciles de reemplazar, porque yo también tengo entendido que el kitsch está vinculado inevitablemente a la venta de la bartija, ¿no? La bartija o el kitsch es algo de fácil adquisición, ¿no? Vinculado sobre todo a la práctica empírica del turismo, ¿no? Y es un concepto, digamos, un concepto, vamos a decir, occidental y europeo, digamos, el turismo, ¿no? Entonces es muy difícil de reemplazar porque está asociado a esa tradición que viene con el colonialismo europeo y que casi no tiene, o sea, es como que sigue siendo asociado a una estética colonial, me parece. Sí. Eso me parece que es muy difícil de reemplazar, digamos. Yo no sé si estoy de acuerdo digamos, está muy vinculado, es cierto, no lo había pensado y está muy logrado esta asociación con el maximalismo, pero el maximalismo se da en términos de los términos del kitsch a finales del siglo XIX vinculados a la venta de baratijas en Alemania a los turistas que se quieren llevar una versión mínima y barata de algo que han visto que les gustó y se la quieren llevar para decorar la sala. Eso es muy particular del capitalismo europeo o sea, es casi, yo creo que es casi reemplazable. Y con el compañero es cierto, digamos, también hay una idea de los europeos que tienen en Latinoamérica que ya los europeos mismos ya discuten, o como hay una frase de Borges que es extraordinaria, que se va al bibliotecario en Europa, buscando europeos y dice que encontró español, italiano, inglés, pero que europeo no encontró. Sí, claro, es un ideal que da la distancia. Sí, sí, sí. Sí, obviamente, digamos, analizar este tipo de conceptos es sumamente profundo, ¿verdad? No podemos tampoco hablar solo de Europa como esa cuestión ahí, es casi como hacerlo griego todo. O sea, como que Europa es Grecia antigua siempre, Pero, Roma, ¿no? Y no, y te perdés de la esencia de Europa, desde Italia, desde España, ¿verdad? A mí, digamos, me encanta por... Sí. por eso, por ejemplo, cuando Lord Byron se hace pintar como sarraceno, o Goethe se hace pintar como sarraceno, digamos, que básicamente son el método del exotismo, eso es una práctica del romanticismo europeo, ¿no? Del exotismo que es casi reemplazable, digamos, ¿no? Es como que dice Kitsch. Y otra cosa es el Kitsch, mucha práctica, es. Igual, yo siento que, por ejemplo, como decía, a veces no hay que, es muy difícil hacer de nuevo, o sea, también, por ejemplo, la misma palabra estética, pues viene de Europa, ¿no? Y realmente, por ejemplo, yo siento que sí hay pues, teóricos como, por ejemplo, pues, como Enrique Dussel, o Jesús los Santos, o otros, Nacheli Deval, o así que intentan como igual conceptualizar o pensar la estética, pues igual desde América Latina y proponer nuevos conceptos, pero realmente también hay, o bueno, eso es también lo que discutía uno de los profesores que se llama, bueno, se pide Pablo Corso, y él habla de la axiología en América Latina, ¿no? Esto y los valores. Y también él habla como de, por ejemplo, ¿por qué no hablar como, por ejemplo, se ha dicho mucho de la belleza, ¿no? Como ir en contra de la belleza, pero decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no habría también belleza en América Latina, ¿no? O sea, porque justamente como tú decías, luego haces un reduccionismo de la belleza a lo griego clásico, ¿no? A la proporción, a la armonía, pero pues realmente es como, también se trata como de expandir el concepto, ¿no? Y de también, pues sí, como reapropiarlo y estudiarlo y también ver, porque qué tipos, o sea, justamente de conceptos sí van y qué tipos no, ¿no? Porque, por ejemplo, como cuando se habla del subdesarrollo, ¿no? Pues ese concepto, pues no, ¿no? O sea, realmente afecta y como que hace menos, discrimina, ¿no? Pero también por eso, como tú decías, no de probar, problematizar los conceptos. Sí. Porque yo estaba pensando ahorita si el kitsch no sería como también una cuestión de temporalidad, porque bueno, o sea, realmente todo lo que, por ejemplo, le dimos un documental a un artista que es mexicano, que es popular y se llama Antonio Álvarez Morán, y él es super kitsch, ¿no? O sea, él realmente hizo también ha hecho cosas de cine e hizo un corto que es Las monjas vampiras versus el hijo de Benito Juárez. Wow. Entonces, okay. Sí, es muy bien.
Y yo estaba pensando como de, bueno, o sea, como que él también usa mucho esto como la diamantina, la lentejuela, ¿no? Que podría, por ejemplo, ponerse en el arte o el artista a nivel que ella es, como de, ay, pues usas estos materiales, ¿no? Que son que los encuentras en la papelería. Pero justamente como toda su infancia, pues estuvo en contacto con eso, pues él lo hizo así. Pero yo pienso que ahorita, por ejemplo, algo que a mí se me hace kitsch, por ejemplo, son los memes que luego hay de que, no sé, la Virgen de Guadalupe con la cara de Hello Kitty, ¿no? O las pichelas. O sea, yo digo, como también luego es como de cuestión de temporalidad y porque justamente debido a la globalización y todo eso, pues también aquí, por ejemplo, muchas como generaciones muy jóvenes, pues sí hacen, literal ya sus memes y sus chistes son, no se entienden, porque son como todo un revoltijo de cosas que digo, bueno, hay tal vez, sí, podría pensarse más, ¿no? Pero depende de dónde, depende también cómo, ¿no? O sea, desde dónde se está explorando. Ajá. Yo siento que, igual que todos los conceptos, así en la estética o eso, pues, son muy amplios. Y hay que ver como, sí, justamente, Sí, temporalidad, espacialidad. de hecho, eso es algo muy, un problema muy, bueno, en el caso nuestro, ¿verdad? Nati y yo somos historiadoras del arte, ¿verdad? O sea, ya a partir del nombre ya estamos maquillados. Ya, o sea, con todo esto de la carrera, ya, entonces, eso, digamos, y obviamente que estudiamos desde ahí, el canon europeo, obviamente. Nosotros tuvimos la suerte de tener profesores que dijeron, no, ¿verdad? Así como sí, aprendanlo porque es parte del programa, pero vamos a ver Latinoamérica, vamos a ver Asia, vamos a ver África, Japón, Islam, digamos. Entonces tuvimos esa suerte. Y nosotros tuvimos la mala suerte de decir, no queremos pertenecer a esa élite, ¿verdad? Como decías, y somos marginales a partir de ahí. Pero porque también, ¿verdad? Eso es de no querer estudiar Europa, o sea, no querer estudiar esa Europa, ¿verdad? Griega, esa Europa romana, y más bien entenderla desde lo más popular, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encanta el varios raperos españoles. Es una, es una locura, digamos, entender el rap español a partir de su contexto. No entiendo nada de lo que dicen, pero es muy interesante, digamos, la forma en la que ellos hablan desde su contexto. Y ahí te das cuenta que, bueno, no sé, ¿verdad? El caso de Santa, lo que escuchaba, como el rap latinoamericano, ¿verdad? O, cosas así, que son como más contexto mío, pero cuando te enfrentas a una línea similar, ¿verdad? ¿Cómo la confrontas cuando no conoces el concepto? Entonces, por eso es que yo les decía, yo problematizaba el hecho, o más bien yo asumí, o más bien me apropié del nombre barroco. Entonces, cuando yo explico a mis alumnos sobre arte latinoamericano, lo que les digo, somos barrocos, ¿verdad? A pesar de que el nombre es europeo y bla, 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 pero somos eso, ¿verdad? La cuestión de lo lleno, de lo abundante, del horror y ¿verdad? Entonces, obviamente, pues tengo que hacer una apropiación del concepto ya hecho, pero debería haber un concepto, digamos, que se llama maximalismo o minimalismo, porque tienen esas problemáticas ahí, ¿verdad? También. Para ayudar Pero, con esto, porque yo lo único que pienso es siempre en Dussel, ahora que lo mencionaron, Sí. que a ver, lo que hacía Dussel con la filosofía, yo también estudié filosofía, entonces tengo el problema todavía más grande, ¿no? Porque filosofía es básicamente griegos y peleamos con los griegos desde siempre y hasta la fecha. Eh, y creo que parte de lo que proponía Dussel en algún punto es lo que hay que hacer desde acá. O sea, que siempre tener presente que hay que decolonizar el concepto que nos toca, que tiene bases y raíces de cosas que no tienen mucho que ver con nosotros, o que sí, porque nos son parte de la mezcla, pero que si no somos conscientes de que esas cosas están ahí a la hora de usar los conceptos y de tratar de pensar nosotros Latinoamérica, pues no estamos haciendo nada más que repetir el programa de allá. O sea, entonces sí hay que, tal vez, digamos, también tengo otro profe de filo que lo que nos dice es que la filo lo que hace es agarrar conceptos, vaciarlos de contenido y volverlos a llenar constantemente. Exacto. Entonces, en alguna medida, creo que además, fusionando con Dussel, lo que habría que hacer en Latinoamérica, digo yo, eh, es jugar con eso. ¿Verdad? Bueno, ahí están los conceptos, pero tengo que ser consciente del entramado colonial que tienen, del entramado europeo que tienen, y qué puedo hacer yo acá
ahora consciente de esas cosas y de esas líneas conceptuales con eso. Porque si no, no vamos a hacer nada. O sea, la herencia es demasiado fuerte. Y conocemos muy poco de nuestros idiomas originales, ¿verdad? No sabemos nada de maya, no sabemos nada de brigri, en el caso local, no sabemos nada de eso, entonces como nos ponemos muy esencialistas tampoco, ¿no? Hay que jugar con las a mesa. Incluso aquí se usó mucho para, si la escuela de Frankfurt usó para hablar de la estética del marxismo. Sí, Sí, Exacto. exacto. Igual, ahí lo que decía me parece interesante. Yo como soy analfabeto, no tengo la capacidad de diferenciar conceptos, o sea, un maximalismo y muchas cosas, me dicen, Exactamente. claro, el kitsch y la tarta, Exacto. eh, Fish de espinaca. claro, exacto, digo, pero hay algo que me parece interesante con lo que decís, de que también es complejo y es un arma de doble filo porque cuando hablabas de lo marginal, por ejemplo, también hay una tendencia a romantizar la pobreza como estética propia de nuestros territorios. Y también ahí yo creo que es difícil y es complejo. Porque, por un lado, yo creo que no hay que romantizar la pobreza porque sí, porque no está bueno. Digo, tampoco necesariamente todas nuestras estéticas tienen que ser rurales, campesinas, indígenas. También tenemos ciudades, tenemos estética urbana. Y la estética urbana no necesariamente tiene que ser la del narco, la de la droga, la delincuencia. Digo, me da la reflexión que hago es como lo marginal, como ir al margen de las cosas para transgredirlas, más no la romantización de la pobreza, más no la romantización de la degradación y de cosas que se afectan a la sociedad. Digo, y también permitirnos la posibilidad de ser elegantes, de ser elegante en el concepto más horrible e equivocado que pueda tener esa palabra, ¿no? Digo, también tomarnos el permiso de hacer esas grandes obras, de transgredir hasta la misma belleza, el mismo tributo de belleza griego. Digo, tenemos que permitirnos hacer eso desde nuestro espacio. Eh, y lo que yo decía de no usar el nombre de artista es eso, porque, o sea, no soy el artista que pretende que sea la escuela canónica, digamos, el arte sanitario para no ser ese tipo de artista y ser más un obrero, un trabajador de la cultura y crear la cultura que yo creo que es buena, tal vez haciendo la análisis, nada, qué sé yo, pero haciendo, no sé, toda alguna cosa de esa clase, entonces, pero me va por ese lado, sí, o sea, sin eso, sin romantizar también. Sí, Eso. no caer tampoco en el del otro extremo. Claro, porque si no después también terminamos convirtiéndonos en productores de contenido para el Festival de Suiza que quiere que todos, que América Latina tiene que ser eso. Yo viví 8 años en Perú y lo único que nos pedía que teníamos que hacer desde Perú era andino y selva, que es como, amigo, Lima es la ciudad más moderna del continente. Ujú. ¿Qué Sí, está pasando? que también es una cuestión de que también en la antropología, ¿verdad? Es como darle permiso a los seres, a los pueblos originarios de modernizarse, tienen derecho de estar, ¿verdad? Porque el turismo, ¿verdad? O sea, que viene aquí a ver selva exótica en Costa Rica, porque también es un problema que en Costa Rica, es como, o sea, esperan que aquí, ¿verdad? Todos andemos en taparrabo a ver, o sea, alguien les dice, jala a Costa Rica y esperan que todos estamos ahí hablando como Sí, sí, me llamó la atención porque no es algo bonito todo el día en sí. Pero No, es Perezosos. vamos A ver si sí, tenemos perezosos en la área urbana, pero sí, o sea, como no, están es que fíjate, está lleno de monos Congo, digamos. Yo tengo de mascota un venado cara blanca, ¿no? O sea, y esas son como cosas que son problemas, digamos. Y sí, digamos, es como decir, no, no, o sea, como es como, en algún momento fue como, pero aquí, o sea, los indígenas no viven en chozas. Y yo, no, viven en casas. Es que ellos conocieron el cemento, wow, ¿verdad? O sea, es una cuestión problemática, no, digamos. y aparte te denigran. O sea, Totalmente. porque el pobre tiene un televisor.
carajo quiere ver Es que mucho de hacerlo, o sea, que ¿verdad? Ese es un gran problema de siempre tragarnos el cuento de que Latinoamérica es pobre, marginal, ¿verdad? Marginal en ese aspecto. Pero sí, yo creo que, digamos, más bien el concepto que nosotros tratamos de marginal es más bien eso, como más bien ser marginal es tener un televisor, aunque en mi casa es muy caliente, ¿no es cierto? porque está trayendo más. Exacto, está atravesándolo, yo lo puedo pasar y sobrepasar cuando yo quiera, ¿verdad? Hay algo que también, perdón, que me llamó mucho la atención y creo que me dejó pensando, digo, en futuros proyectos que puedo llegar a poner yo conmigo. Es la de cuando hablaste de cuáles son los nuevos mitos y los nuevos fantasmas y los nuevos monstruos de la actualidad, del mundo contemporáneo. Y es interesante porque no trae los mitos del pasado y demás. Digo, pero ¿cuáles son esos mitos actuales que hay? Que debe haber, supongo. Y me vino a la cabeza cuando yo era chico en Argentina, la historia del colectivo Fantasmas, el Bus Fantasma. Era como un mito re propio de que, no sé si en Rafael también estaba ese mito, pero en Argentina nos movemos mucho con transporte público. O sea, el transporte, nos movemos constantemente en transporte público. Todo el tiempo. En micros y subtes de la ciudad y todo eso. Y el mito del bus fantasma, que vos te subías del bus a la mañana, a la mañana muy temprano o a la noche, y estaba vacío, y ese bus cuando pasaba por el cementerio te llevaba al infierno, te mandaba, qué sé yo, no sé qué. Bueno, digo que está bueno para contar historias, el encontrarse con esas historias actuales, descubrir cuáles son las nuevas historias que están dando vuelta a la sociedad y poder retratarlas y no estar siempre recordando las clásicas, las tradicionales y demás. O sea, puede ser muy interesante, sobre todo para el público. Yo siento que realmente, justo, no es como marginar en un sentido, como dicen, ¿no? De denigrar, se trata de eso. De hecho, hay un filósofo mexicano que se llama Mari, y creo que también ya comenté algo, ¿no? Que es como la filosofía de la peluca. No que hablé de las pelucas que utilizaban los burgueses, ¿no? Que era justamente esas pelucas grandes como para simbolizar el estatus, ¿no? Y entonces, el precio de la peluca es aprende a habitar en el lugar en el que tú estás sumergido, no, bueno, que no puedes, pero habitas desde la rebeldía, ¿no? Como esta manera de transgredir, ¿no? Entonces yo creo que justamente eso es como, no voy a soltar lo mío, pero a lo mejor como si ya existe el kitsch, bueno, pues lo voy a volver algo bueno, ¿no? Como, por ejemplo, como ahí en México, ¿no? La palabra hot, lo que es para las personas homosexuales. Y realmente hoy en día decir hot es como una manera en la que los homosexuales nos empoderamos, ¿no? Pero realmente venía, bueno, no se sabe exactamente lo que pero es como que para ir al porfiriato, a los homosexuales los encerraban en la celda J, y por eso de homosexuales de la celda J, Jotos, ¿no? Entonces, toda una manera de emigrar, una manera como de empoderarnos, y yo creo que eso sí está como que bastante viendo como ahorita en el Kitsch o Locano, ¿no? Pues como que al saber habitar en filosofía, como la filosofía de la peluca. Pero también siento que es como que cuestión también de entender que no siempre la gente tiene que modernizarse desde una perspectiva de la modernidad de la filosofía, de la corriente de la modernidad, ¿no? Porque, por ejemplo, no me acuerdo qué igual es lo que se llama proyecto del idioma, me parece un poco clásico decirlo, creo que es el Totonaca o el Náhuatl, uno de México, el yo no existe, o sea, no existe la palabra yo, ¿no? Ni existe como lo mío, es a veces como el corazón tiene dolor, si te quieres poner de esa manera, ¿no? Pero no es un corazón, o yo estoy triste, ¿no? Tal cual, el yo no existe, entonces, por ejemplo, yo como, bueno, yo decir psicología, ¿no? Yo no puedo pensar y funcionar como un pueblo bichol, ¿no? A decir, yo voy a ser buena persona y voy a a dar psicología, porque la psicología es algo meramente moderno porque se utiliza el yo, ¿no? Entonces, claramente, ¿cómo puedo decir, bueno, el concepto de depresión existiría en un pueblo bichol? No, y no es que la depresión no exista, ¿no? Pero ese concepto de depresión no puede existir en un pueblo bichol, en una comunidad indígena, porque no existe un concepto de yo, ¿no? Entonces yo creo que también intentar poner la modernidad, modernizar es una manera moderna de colonialismo, ¿no? Sí, de hecho, digamos, en ese sentido, pues cada
creo que cada comunidad o cada región o cada pueblo originario tiene el derecho de modernizarse en el sentido autóctono, ¿no? O sea, como lo que decía el compañero, es tener televisión, o sea, a mucha gente de aquí le pasa que se asusta porque, no sé, por eso, porque no tienen cholas, tienen casas, o sea, ¿verdad? O sea, bueno, y el clima ha cambiado, aquí es un clima tropical, se inunda un montón, o sea, no pueden tener muchos, quizás lleva cada rato, entonces tienen que tener estructuras distintas, pero es eso, o sea, el hecho de que también, ¿verdad? Problematizar el hecho de cómo se moderniza, porque tampoco podemos poner una línea de esto es, así tiene que ser. Y creo que, digamos, en Latinoamérica es importante entender los ritmos de Latinoamérica. Creo que eso es algo que nosotros olvidamos. Como América no evoluciona al ritmo de otros espacios culturales porque evoluciona bajo su propio criterio, sus propios términos y sus propios ritmos, porque somos multiculturales. ¿Verdad? La idea de hegemonizar un concepto de cultura en Latinoamérica, hacerlo único, ¿verdad? No se puede. ¿Verdad? Hacerlo totalmente heterogéneo, único, que era lo que también mencionaban, ¿verdad? Tampoco podemos hablar de que esta conceptualización de lo maximalista, digamos, de lo que les decía, para todos es igual, hay gente que no le gusta, ¿verdad? Entonces, es menos latinoamericana una persona que su casa está completamente es vacía de color, no, ¿verdad? Entonces hay como también un equilibrio en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, entender, primero hay que empezar a entendernos a nosotros como latinoamericanos, que eso cuesta mucho a veces, ¿verdad? Demasiado, ¿verdad? Todavía yo no entiendo cómo es posible que no entendamos que Latinoamérica va desde México hasta, ¿verdad? Hasta Mar del Plata, ya en Argentina, ya en el punto, pues en cachito, digamos, y es como, wow, o sea, ¿por qué caramba tenemos que estar discutiendo el mismo latinoamericano que el otro? O sea, ¿a qué viene todo eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Ya, entonces, a partir de ahí, pues ya empezamos a entender que no podemos ni siquiera poner una línea de esto sí, esto no, ¿verdad? Sino entendernos a nosotros mismos como tales, porque ahí es donde vamos a empezar a entender por qué los ritmos en Latinoamérica van según nuestro propio proceso evolutivo, que fue un proceso que se cortó con la conquista, pero bueno, y eso fue lo que pasó, a eso hay que problematizarlo y entenderlo a lo que funciona hoy. ¿Verdad? Pero bueno, eso es como también, ¿verdad? Esa idea, cómo funcionan las urbes dentro de América Latina también. Porque tenemos esta carga de que, no sé, toda la gente que vive en urbes consume cosas, toma cosas y es, no sé, este típico persona de ciudad que no trabaja, no hace nada y no, o sea, Latinoamérica no es eso tampoco. No, no. No solo respecto a lo que acabas de decir, que es que creo que también esa visión de Latinoamérica es muy probablemente en el mérito, Sí, dentro de lo que llama Latinoamérica, que es un término bastante anglosajo. Modernidad. sí, bueno. Y por otro lado, creo que la idea también de modernidad que se le da en precio a Latinoamérica, si la pregunta ahora sí, es una idea anglosajona de la modernidad. Se pide o se construir, ¿no? Que no tiene nada que ver con la evolución natural, seguramente, pero los felinos se nos ponen esta la urbanización del territorio que no así. Sí. Había un camino seguramente. Yo creo que ya sí, pues, falta un tiempo para las 5, no sé si ya hay que... Sí, yo no sé si feliz. Sí. Ah, a ver. Es que yo no quiero que la vean. No, no, más bien, muchísimas gracias. Todos, que dicha que vamos a dialogar. Si no fuera porque hay otras cosas, pues aquí nos quedaríamos hasta la mitad de la noche. Sí, da. Mañana hay otra actividad también, por si acaso. Aquí mismo, ¿verdad? No, no estoy segura. Se Pero supone que igual es... la charla la imparte mi compañera. Sí. Pero bueno. Gracias. Gracias.